Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas, todos y todes. Estamos aquí en la presentación de este libro sobre una teoría general de la economía solidaria. Mi nombre es Alejandro Novia y tengo el gusto de presentar hoy al panel, al increíble panel que se va a llenar de gusto de presentar este libro. Antes de eso, le agradezco mucho su asistencia a todas las personas presentes. También reconocer y agradecer la asistencia del diputado Martín Franco, bienvenido. También de la bancada de Futuro, la diputada Mariana Casillas, la diputada Tonantzin Cárdenas. Bienvenidas a todas las personas, también agradecer al Canal Parlamento, a las y los trabajadores de limpieza, de seguridad que hacen posible que esta transmisión y este evento se lleve a cabo. Y sin más preámbulo, muy contentos de que aquí la Casa del Pueblo se llene de libros, de literatura, de cultura y de otras formas de entender la economía. Tengo el gusto de presentar al panel que me acompaña. Primero, presento a Elsa Jiménez, doctorante en Economía Política y Desarrollo, también profesora en el ITESO, en la UDEM, estudiosa de los feminismos, y pido un fuerte aplauso para su presencia el día de hoy. Bienvenida, Elsa. Y también, con mucho gusto y con mucha admiración, les presento al doctor Eduardo Enrique Aguilar. Es el ponente principal de este libro, es el autor del libro que estamos presentando, originario de Guadalajara, de Oblatos, no muy lejos de aquí, una persona comprometida con las causas de la economía solidaria y también militante, y yo tengo el honor y el gusto de estar moderando esta mesa el día de hoy. Sin más, cedo el uso de la voz a Elsa Jiménez, a la profesora Elsa Jiménez, que nos estará compartiendo sus impresiones acerca del tema y la materia que nos concierne el día de hoy. Muchas gracias y bienvenidas a todas. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas, a todos. Muy agradecida la invitación de estar aquí presentes siendo parte de la difusión de esta obra que me parece un aporte muy necesario, políticamente relevante, del doctor Eduardo Aguilar. Lo que yo preparé para ustedes es una pequeña, como intento de sintetizar lo que vamos a encontrar en el libro, cuáles son sus apuestas políticas, entonces me voy a remitir a ello. Sobre una teoría general de la economía solidaria, es una obra ambiciosa con la que el doctor Eduardo Aguilar busca, y cito, abonar al proyecto político cuyo objetivo es trascender al sistema de producción capitalista, a su sistema social y a la matriz civilizatoria moderna occidental. En ese tenor, el autor argumenta que las lecturas y los análisis convencionales sobre la economía social continúan realizándose desde un marco de interpretación teórica construido por y para el sistema dominante. Es decir, que aunque la economía social se presente como una alternativa a la economía capitalista, en muchos casos sus promotores continúan repitiendo las premisas, los planteamientos, las argumentaciones y las categorías de la teoría económica que pues tuvo sus inicios en Europa en el siglo XVIII y que ha seguido desarrollándose para legitimar y sostener este sistema, ocultando la explotación y la violencia que lo sustentan. Eduardo sostiene que adoptar críticamente este marco de pensamiento no solo reproduce los sesgos y oscurecimientos que ocultan la explotación de unos pocos, que son el sector capitalista que se enriquece a costa del trabajo realizado por la clase trabajadora, sino que además esta relación desigual y explotadora, propia de la forma de producción, circulación y consumo de riqueza capitalista, está inserta también dentro de sistemas de dominación patriarcales, es decir, que mantienen la subordinación de las mujeres y antropocéntricos, es decir, que instrumentalizan y degradan la naturaleza. De tal suerte que si no se revisa y desmonta críticamente el paradigma teórico dominante, terminan por reproducirse, así sea involuntariamente, la red de relaciones de dominación sobre las que se asienta este sistema. Replantear la disciplina económica desde sus cimientos, argumenta Eduardo, es un esfuerzo necesario para evitar que la economía solidaria sea instrumentalizada por el sistema dominante, tal como ha sucedido con otras propuestas revolucionarias y alternativas que, cito, terminan repitiendo aquello que dicen criticar.
Entonces, para lograr este cometido, Eduardo desarrolla su trabajo en 3 capítulos. El primero se titula Pensar más allá de la forma capital. Y en él lo que hace pues, es un planteamiento nos indica que la economía solidaria inició como una categoría de análisis, una categoría para nombrar, para evidenciar, que busca dar cuenta y articular las variopintas y diversas formas de producción, consumo y circulación de la riqueza socialmente producida no capitalista. Más adelante, la economía solidaria se convirtió en una consigna política abiertamente crítica al sistema económico dominante. Esta conjunción entre práctica y teoría, lo que hace Eduardo es destacar el desarrollo que tuvo en América Latina, en donde se ha entramado, o sea, ha caminado la mano y se ha articulado con movimientos impulsados desde la teoría de la liberación, con movimientos que lucharon contra las dictaduras en el Cono Sur, con movimientos en defensa de los pueblos indígenas, con movimientos feministas, y que son parte también de una amplia variedad de prácticas que se han ido desplegando en las últimas décadas, sobre todo con mucha vigorosidad en contextos populares, como estrategia defensiva ante los efectos de las medidas neoliberales. Este conjunto de experiencias que acobija el parteaguas de lo que denominamos categoría solidaria, nos recuerda el doctor Aguilar, no son necesariamente novedosas, sino que forman parte de un repertorio de acciones que vienen realizándose, sobre todo en los márgenes, para reproducir la vida y que han debido readaptarse, mimetizarse, fusionarse o moldearse con el sistema capitalista para poder persistir. Entonces, visto de esta manera, lo que se buscaría impulsar desde la economía solidaria, que tenga pues esta matriz crítica, no va necesariamente en la línea de la innovación, sino en la identificación y potenciación de aquellas actividades y formas de relación que perviven en modo de resistencia. En este contexto es que Eduardo plantea la pregunta que va a buscar responder a lo largo de este libro. Y la pregunta es que este conjunto de prácticas y experiencias puede desanclarse del sistema capitalista para constituirse en una alternativa frente a él? Y bueno, para responder a esa pregunta, lo que hace el doctor Aguilar es que elabora una revisión muy amplia, crítica, muy fundamentada, en donde va a buscar identificar qué tan subsumidas, es decir, qué tan integradas y atadas se encuentran las experiencias denominadas de la economía solidaria en el sistema hegemónico. Y cuáles de ellas y cuáles son las características de este conjunto de experiencias que plantean clara y directamente una disrupción al sistema económico dominante. Bueno, Eduardo hace una revisión teórica muy, muy profunda, muy vasta, muy bien estructurada, que pues más bien se va a poder apreciar con todo su rigor en el libro. Lo que yo querría recuperar como parte de un intento de sintetizar ese trabajo que él hace, es que Eduardo plantea retoma, discute, revisa aportes realizados desde la economía política, desde la antropología, desde la ecología política, desde los feminismos, entre otros enfoques críticos, en donde va a resaltar sobre todo los aportes de autoras y autores latinoamericanos y va a establecer un diálogo también con saberes que se han venido elaborando, resguardando y actualizando desde matrices civilizatorias no occidentales. Y entonces de ahí va a recuperar esa que sería como el componente esencial que nos permitiría distinguir estas economías que realmente son alternativas, ¿no? Y que tiene que ver con que desplazan como el centro de esta economía ya no es la producción de mercancías, no es el mercado, sino que es la apuesta epistémica y ontológica que clama por colocar la vida en el centro. Esa sería como la clave que nos permitiría distinguir, identificar entre estas experiencias que realmente pueden constituirse como subversivas, como
distintas, diferenciadas, opuestas a lo que plantea el sistema capitalista. Entonces, bueno, ¿cómo anda el tiempo? ¿Bien? Ah, bueno, ok. Entonces, bueno, ese es como un intento de sintetizar el primer capítulo. Les comento que en el segundo capítulo, titulado Experiencias de la Economía Solidaria, ya lo que hace Eduardo es una visión, es un trabajo muy situado en el estado de Jalisco, en donde él se da la tarea de mapear, de identificar, de hacer observación participante, de entrevistar una serie de constelaciones de experiencias que serían parte de estos ejercicios de economía solidaria en el Estado. Y bueno, aquí como nota me parecía interesante distinguir que este trabajo de identificar esas experiencias, pues lastimosamente tendría que realizarse con mucho más trabajo y mucho más recursos para poder distinguir con claridad, tener un mapeo de cómo está el estado de Jalisco con relación a estas experiencias, ¿no? Entonces lo que Eduardo hace es proveernos un primer acercamiento, pero sin duda me parece que es todavía como una tarea relevante que nos explica Eduardo, que ya se ha hecho exitosamente en otros países, en Argentina y en Brasil. Entonces, a partir de este esfuerzo de mapear, de identificar qué es lo que está sucediendo en términos de economía solidaria en el Estado, lo que Eduardo nos permite distinguir es algo bien interesante, y es que no todas las iniciativas reconocidas como organismos del sector social de la economía, es decir, las OCE, en el marco de la actual Ley de Economía Social y Solidaria, funcionan desde una lógica de economía alternativa. Y en el sentido inverso, no todas las iniciativas que construyen y promueven una economía alternativa se encuentran expresamente enunciadas como parte de las OCE, es decir, no son todas las que están y están todas las que son, ¿no? Entonces, eso es nos permite distinguir esos matices que son bien interesantes. Y nada más comentarles que a partir de esta revisión que él hace, va a establecer una tipología de expresiones de la economía solidaria que me parece como valioso compartir con ustedes. Él va a identificar las siguientes expresiones de economía solidaria: las unidades domésticas, el cooperativismo capitalista, las cajas populares y de ahorro, las experiencias de defensa del territorio, las experiencias agroecológicas, los colectivos solidarios urbanos y las asociaciones o grupos liderados por mujeres. Y así también identifica la existencia de lo que denomina grupos unidos por el interés de recursos del Estado y falso cooperativismo. Para cada una de estas categorías, lo que hace Eduardo es desarrollar una descripción sobre sus aportes y potencia para producir bienes, cito bienes de uso necesarios para reproducir la vida, así como las limitaciones y retos que plantean como potencial alternativo. Y bueno, señalarles solamente que en el tercer y último capítulo que compone esta obra, se llama Crítica al mapeo de economía social solidaria y sector social de la economía, y entonces aquí lo que vamos a encontrar pues es esta vinculación entre el análisis categorial que él construyó en la primera parte, en diálogo con las expresiones que encontró, cómo de hecho están funcionando en la vida real estas distintas expresiones de la economía solidaria, ¿no? Y entonces me parece bien interesante porque lo que él hace a continuación es que nos permite distinguir esas prácticas bien concretas que nos permiten distinguir cuáles son esas iniciativas de la economía solidaria que tienen un potencial emancipatorio. Y voy a citar primeras aquellas prácticas que se sitúan en el orden de la concreción material, es decir, del trabajo que se realiza sobre la naturaleza para satisfacer las necesidades vitales de las personas. Y entonces aquí las claves que va a colocar sobre estas formas de concreción material de la economía es que estas experiencias permiten superar la explotación de las personas trabajadoras, incluidas las y los socios. Bueno, perdón, lo que quiero decir es cuáles son esas características que sí plantearían esas alternativas, ¿no? La primera es entonces que esas experiencias permitan superar la explotación de las personas trabajadoras, incluidas las y los socios con derechos de propiedad sobre la empresa,
que permitan visibilizar y organizar de manera justa los trabajos domésticos y de cuidados y que frenen las afectaciones del entorno natural. Es decir, tendrían que ser prácticas económicas que se sitúen del lado inverso de esa externalización de costos que conocemos muy bien en la economía convencional. Pero además, otro aporte que hace Eduardo es que siempre nos va a estar relatando que la economía tiene también componentes simbólicos y de organización social que le son inherentes. Y entonces aquí estas otras formas alternativas de economía tendrían que tener orientaciones simbólicas y alimentar formas de organización social y política no capitalistas. Y entonces estas prácticas de economía emancipatoria trastocarían el componente ideológico de la propiedad privada, del lucro y la acumulación individual y sentarían las bases para construir autonomía y democracia colectiva. Estos esfuerzos además se plantean desde un carácter sistémico, es decir, aquí hay una fuerte crítica a estas como visiones como de proyectos exitosos que no nos permiten ver cómo estos proyectos se insertan e interactúan dentro del sistema capitalista de alcance global, que es desigual, ¿no? Y que también somete a las empresas que entran al mercado a sus lógicas de competencia. Entonces, aboga también por mantener una mirada que permita confrontar qué tanto estas prácticas económicas se desmarcan del sistema de producción, circulación y consumo capitalista mundial. Es así como la economía solidaria tendrá que entenderse como un movimiento profundo y de carácter estructural que combine radicalmente el orden social imperante para poner en el centro el sostenimiento de la vida. Y bueno, no me queda más que agradecer al autor por este trabajo tan fino y concienzudamente realizado. Un aplauso, por favor. Muchas gracias a la maestra Elsa, agradecemos mucho su aportación. Aprovecho para dar la bienvenida también al diputado Leonardo Almaguer, que nos acompaña. Es un militante que también está presente en la economía solidaria y a su vez también quiero agradecer la presencia de la señora Ángeles Ortiz, que es trabajadora en estos temas de cooperativismo, que nos honra con su presencia. Entonces también le agradezco mucho. Un par de apuntes súper breves sobre la disertación de Elsa. Creo que habla muy bien del marco de interpretación del sistema capitalista sobre el cual se basa el libro. Y solo quiero dejar una cita de Slavoj Žižek, que dice que a veces es más difícil imaginarse el fin del capitalismo que imaginarse el fin del mundo. Entonces… Es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo, es cierto. Y cómo estas ideas pueden desanclarse del sistema, pues eso nos lo va a contestar el doctor Eduardo Aguilar, o lo va a intentar. Entonces, muchas gracias, Lalo, y adelante. Muy buenos días a todas, a todos, a todos. Muchísimas gracias. Yo soy bien malo con el protocolo, pero sí quisiera mucho agradecer a Alex y a las diputadas Mariana y Tonantzin que han apoyado pues esta presentación del libro y que se enmarca claramente en un esfuerzo de una presentación de iniciativa de ley sobre bueno, ligada al tema, ¿no? Entonces ya habrá un momento para hablar de eso. Entonces, pues muchísimas gracias por el espacio. Y yo quisiera decir una cosa, como un paréntesis también para que puedan entender desde dónde parto. En toda mi carrera académica es la primera vez que hago una presentación frente a mi familia, entonces estoy sumamente nervioso. Entonces… Eso le da un tinte especial a esta presentación porque, como dice Alex, yo soy de Oblatos, de la Calzada para allá. Entonces, creo que es lindo que se abra un espacio así, sobre todo para una serie de voces que no habían estado históricamente en la academia y no habían estado históricamente en el Congreso, por eso mi reconocimiento a las diputadas también. Entonces, lo primero que tendría que hacer, amigas y amigos, es hacer una aclaración, porque luego he visto que hay mucha confusión entre la economía social, la economía solidaria y el sector social de la economía. Lo primero que habría que decir es de que la economía social ha sido un movimiento histórico en contra del capitalismo, sobre todo en Europa del siglo XIX, donde trabajadoras y trabajadores ante una situación de precarización mayor de la vida se organizan y efectivamente dicen cómo vamos a cambiar esto. Hoy en día la economía social en Europa, con todo su trayecto histórico, pretende reformar el sistema capitalista, sobre todo porque sus condiciones de vida no han estado tan mal. Sin embargo, la economía solidaria es
un movimiento social que sí pretende cambiar el sistema desde la raíz. Y esto se representa con el lema "otra economía es posible", y ahora le agregan "otra economía es posible" y la estamos construyendo. Pero además hay una tercera categoría que nos debería de interesar acá entender, sobre todo porque estamos en el ámbito legislativo, que es el sector social de la economía, y es que México tiene por ley en la Constitución reconocido que la sociedad debe de tener un sector de la economía, no solamente el privado. En México no solamente hay sector privado, hay sector público de la economía, pero hay un tercer sector, que es el sector social, y por tanto se dice que en México hay una economía mixta, ¿no? Entonces, lo que sí hay que decir es de que existen iniciativas que buscan cambiar la dinámica de la economía, no solamente dentro del Estado, sino también fuera del Estado, y entonces se nos va complejizando el fenómeno que queremos entender, sobre todo, porque las condiciones actuales de la economía son de una franca crisis. Claro, antes lo decíamos en foros académicos y teníamos que explicarlo mucho, es que las tendencias, ¿no? Hoy es sumamente claro, ¿no? Con la llegada de Trump, con la cerrazón de la economía, con efectivamente los impuestos de aranceles, con la transición hegemónica, es decir, hay efectivamente una economía que se empezó a formular desde los años 40, pero que hoy está sumamente agotada. Toda esta lógica liberal del libre comercio, toda esta lógica de efectivamente instituciones internacionales de fomento económico, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, hoy están paralizadas, hoy están en crisis, hoy están en un momento de pues mucho agotamiento. ¿Y qué vamos a hacer? Creo que esa es la gran pregunta. Frente a este escenario, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar como pasmados? ¿Nos vamos a quedar a la expectativa? ¿Vamos a estar como simplemente como ir fluyendo, como dicen, ¿no? Como dice la chaviza, vamos a fluir? ¿O realmente vamos a hacer algo al respecto? La cuestión es de que si decidimos hacer algo al respecto, las herramientas teóricas para poder articular algo son sumamente cortas. Las herramientas teóricas que tenemos hoy para poder plantarnos ante esta realidad son demasiado débiles. ¿Por qué? Porque la economía, la ciencia económica, esa que se está enseñando en las universidades, y si alguien salió de la Universidad de Guadalajara o si alguien salió del ITESO o de cualquier universidad, es esa teoría económica que no está enseñando economía, que está enseñando una partecita chiquitita de la economía que es la del mercado. Y si salimos con herramientas que solamente explican el mercado y por tanto la lógica del lucro, no vamos a poder enfrentarnos a esta cosa avasallante que es la economía mundial. Necesitamos herramientas económicas para poder transformar, por tanto, nuestra realidad económica. Y lo que habíamos visto, y lo explicó muy bien Elsa, yo te agradezco mucho el comentario, es la academia que se había dedicado a describir y trabajar con todas estas iniciativas que van más allá de la lógica capitalista, es decir, aquellas lógicas económicas que sirven para el buen vivir, que no tienen solamente lógica de lucro, que sirven para poder lograr lazos comunitarios fuertes, ¿no? Pensemos en aquellas economías locales de cuando le decía, tenía una huertita y le decía, llévale medio kilo de manzanas al compadre o a los vecinos, y esto yo se lo aprendí a mi mamá, porque, y qué bueno que está aquí, porque siempre decía, hicimos un poquito más de comida, llévasela a la vecina de enfrente, o la vecina de enfrente llevaba un plato hacia con nosotros y nos lo entregaba, y yo no entendía por qué. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué regalamos cosas? Porque hay lógicas de don, porque hay lógicas de ayuda, porque hay lógicas de reciprocidad, porque efectivamente las relaciones humanas, la economía históricamente se ha sostenido así y no de otra manera. Si pensáramos que la economía solamente se sostiene con el individualismo, la competencia y el egoísmo, la especie humana se hubiera terminado hace mucho tiempo.
sí somos una especie humana y hemos podido sobrevivir a lo largo del tiempo ha sido por relaciones de reciprocidad, de cooperación, porque somos seres gregarios, somos seres sociales. Y entonces la economía, la ciencia económica parte de unos supuestos sumamente falsos que somos individuos egoístas, competitivos, y eso no es verdad. Entonces necesitamos recuperar herramientas económicas que nos permitan no solamente entendernos en esa potencialidad, sino ampliar esos marcos para transformar las relaciones sociales que tenemos hoy en día. Y lamentablemente lamentablemente y no, es decir, aquellos y aquellas que habían estado hablando sobre economía solidaria, es decir, todas estas relaciones de reciprocidad que ya les había comentado hace un momento, lo habían hecho con un marco categorial, un marco teórico de la economía convencional. Entonces lo que yo vengo a proponerles es ampliemos eso. Hablemos de una economía distinta con un marco teórico distinto, porque eso nos permitirá realmente tener incidencia, porque efectivamente la transformación de la economía tiene que ser, ¿no?, desde la gente, desde abajo, pero también con el Estado. ¿No? Antes había esta disyuntiva entre reforma o revolución, y entonces o estabas en buscar disputar el Estado y reformarlo, o buscabas cambiarlo todo a través de la revolución. Bueno, hoy en día, ¿no?, y sobre todo los movimientos sociales del sur, de Sudamérica, ¿no?, las asambleas feministas, lo que han venido a decir es no, es reforma y revolución. Necesitamos disputar el Estado, necesitamos cambiar las leyes, necesitamos gente adentro del Congreso, pero también necesitamos que esas personas estén en contacto con la gente de base, con la gente que está organizándose, con las cooperativas y con claramente las vecinas y los vecinos que están fortaleciendo estas relaciones de reciprocidad. Entonces, necesitamos una teoría propia que nos explique nuestras propias relaciones sociales, no más las teorías de Europa que están explicando sus propias realidades sociales. ¿Cómo explicamos acá que tomamos tejuino? Que alguien me explique. Ninguna teoría europea va a decir, bueno, esta gente está tomando masa fermentada, ¿no? Necesitamos una teoría que parta de esa realidad, ¿no? Necesitamos una teoría que esté hablando de nosotras y nosotros y que nos esté buscando explicar nosotras y nosotros y por tanto que busque transformar desde nuestras propias realidades, pues no solamente la economía, sino toda la vida, ¿no? Y eso involucra algo que compartía Elsa, que es cambiar de la lógica de lucro, la lógica de la ganancia, porque el día 1 que usted va a administración de empresas o el día 1 que usted va a la licenciatura de economía, le dicen que la función principal de la empresa es la rentabilidad. Y no es cierto. ¿Por qué? Porque si partimos de que la función principal de la empresa es la rentabilidad, vemos lo que vemos, destrucción a toda costa, explotación a toda costa y efectivamente es la rentabilidad, no importando las personas. Necesitamos transformar eso y decir que lo más importante es centrar la vida y no cualquier vida, como dicen las compañeras feministas, una vida que valga la pena ser vivida, ¿no? Una vida, como dirían los pueblos amerindios, un buen vivir, o como dirían los pueblos colombianos, un vivir sabroso. ¿Para qué estamos viviendo si no estamos viviendo sabroso? ¿No? Entonces, lo que estamos proponiendo acá es eso, no es cualquier vida, no es una vida precaria, porque tenemos todas las herramientas y todas las condiciones de transformar la economía, es que lo tenemos oficios, tenemos profesionistas, tenemos gente con todas las habilidades y tenemos acceso a mares, a bosques, a sierras, tenemos todo para poder retomarlo y hacer que la economía sea funcional para nosotras y nosotros. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, es muy complicado, no les voy a dar esa respuesta porque tampoco la tengo yo, pero ya tenemos teoría, ¿no? Y no solo este libro, hay un montón de trabajo teórico que hay que visibilizar para decir que lo podemos hacer, ¿no? Y entonces, yo sí quisiera decir pues que necesitamos una teoría propia para el bien vivir, para el vivir bien, y que eso involucra una reproducción de la vida no capitalista. Porque debemos de renunciar de fondo a la idea de que estamos aquí solamente para la ganancia. No vivimos solamente para venir aquí a buscar lucrar,
porque ese lucro es a costa del otro o de la otra. Es a costa del trabajo de las mujeres, es a costa del trabajo de las personas indígenas y es a costa del entorno que tenemos. Entonces, tenemos que renunciar a ello. Y por eso estoy muy, muy contento por lo que se está haciendo aquí en Jalisco, ¿no? Yo hice mi trabajo, este es el resultado de mi tesis doctoral. Junto con un equipo de la Universidad de Guadalajara nos fuimos a recorrer todo el estado de Jalisco, todas las regiones económico-administrativas, a conocer, entender, hablar, ver desde la costa hasta las sierras, hasta los valles, hasta los altos y norte, a entender cómo se estaba organizando la gente. Y es sumamente inspirador, ¿no? Porque, como dice de nuevo, y con eso cerraría, ¿no? Otra economía es posible y la estamos construyendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lalo, doctor Aguilar, por tus apuntes, sus aportaciones sobre lo que nos platicas. Quiero hacer muy breves apuntes yo también. Hablaba Lalo muy atinadamente de la capacidad productiva que tenemos instalada, la capacidad tecnológica instalada en el mundo. Tan somos capaces de producir que el 30% de la comida todos los días en el planeta se desperdicia y hay gente pasando hambre. Vivimos en un planeta donde hay gente sin camas y hay muchísimas camas sin gente. También es el único sistema, el capitalismo, al menos eso decía Carlos Marx, que ataca sus dos fuentes de riqueza, que es el ser humano y la naturaleza, ¿no? Entonces, creo que es muy importante entender el valor social que tiene el trabajo y la capacidad de las personas de trabajar por el otro, como mencionabas que te decía tu mamá cuando eras más joven. Y pues nada, vamos a pasar a la siguiente sección, en donde la profesora Elsa va a realizar preguntas detonadoras para para generar mayor discusión en torno a los temas que estamos platicando. Adelante, por favor. Bueno, como aquí todo es muy social y solidario, y Elsa no es la excepción, queremos entonces también hacer un espacio de preguntas. Me gustaría que al menos alguna si fuera de la profesora Elsa. Y vamos a hacer un espacio más plural de preguntas. Quien tenga una aportación, pregunta que hacer para cualquiera de las personas ponentes, con todo el gusto del mundo se abre el espacio. Adelante, por favor. Ahorita nos decía Eduardo que ya recorrió toda la República. Todo. El estado de Jalisco. El estado de Jalisco. Yo vivo en Zapopan. Y no nos visitaste. Yo estoy en cooperativas y no llegaste. Estamos en uniones de cooperativas. Te falta ese pedacito, nada más tal vez. También estamos construyendo la economía solidaria. En el Festival de la Tierra tenemos todo lo que hay ahí es de economía solidaria y tenemos la mesa del don también ahí. Todo eso lo practicamos. Qué bueno que te agradecemos tu libro, pero es la teoría. Por lo que tú viste, te falta la otra partecita que todavía no has visitado. Te invitamos muy cordialmente a visitar Vivienda San Luisito, que es una cooperativa de viviendas, y para ir viendo que sí se puede. Sí se puede, pero tenemos que organizarnos y dejar el sillón y la cama para otro momento, y ponernos a chambear. El capitalismo no llegó en 24 horas. El capitalismo llegó por partes y en cierta forma necesario en su momento. En este momento el capitalismo está muriendo, pero nosotros tenemos que empujarlo al pobre señor, mandarlo a la barranca y ya no regrese, ¿sí? Pero para eso tenemos que empujar, y desde el sillón y desde el colchón no alcanzamos con las manos a empujarlo. Tenemos que ir construyendo lo que sí queremos. Si este sistema nos está matando, si este sistema es nocivo para la vida, construyamos el otro sistema. Llámese como se llame el condenado, pero que sí nos sirva a la mayoría, que somos el 99.9%, ¿sí?
mientras el trabajo de la mayoría. Voy a cambiar el micrófono, sí, porque casi no Sí, registra déjelo ni la tiro. grabación ni nada. ¿Dónde lo puedo tirar este que no sirve? A ver, no. A ver si esta se escucha. Mientras no nos organicemos, por favor. Gracias. Ya está más decente. Mientras no nos involucremos en él y veamos los pilares fundamentales de este sistema, no la vamos a armar. Vamos a trabajar en vano. ¿Cuáles son el pilar fundamental de este sistema? Es la economía. De todos los sistemas, el pilar fundamental es la economía. La economía de este sistema es la de la ganancia, la de por encima de los demás, por encima de la naturaleza, destruyendo lo que sea posible, incluyendo a los seres humanos, por tal de conseguir la más ganancia. Entonces, ahí es donde hay más trabajo que hacer. Si el pilar fundamental es la propiedad privada y la ganancia, ¿cómo le haremos? El cooperativismo ya no es propiedad privada. El cooperativismo es propiedad colectiva. Nos falta ese pedacito de conocimiento de cómo funciona una cooperativa y para qué sirve la condenada, ¿sí? Es una forma organizativa de resolver problemas generales. Y a través del cooperativismo podemos resolver incluso la seguridad. Obvio, el sistema y los que ostentan el poder en este sistema no lo van a querer permitir. Pero a nosotros que lo necesitamos, hay que construir, ¿sí? Entonces, yo los invito a que vean lo que hemos avanzado, es algo ya real, algo que puedes ser tangible, algo que puedes ver, y además estamos nosotros haciendo talleres para entender el cooperativismo desde el punto de vista que está planteando Lalo en su libro. Desde ese punto de vista, desde esa teoría, estamos construyendo las alternativas. Y ahí vamos. Si tú quieres, nos falta, como 2 vidas. Pero pues ya empezamos. Y yo creo que mientras no le echemos construcción a este proyecto de transformación a otro sistema, no la vamos a armar y solo va a ser teoría, 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 y es muy cansado. Perdón, ya me extendí. Muchas gracias. Se le está acabando la pila. Adelante, ¿alguien más? Allá atrás en el fondo. Va. Bueno, gracias. Bueno, primero felicitar a Enrique por el libro. No ha dicho todavía en dónde lo podemos encontrar, entonces espero que en algún punto los diga, o si va a haber una rifa, si va a haber una socialización del libro, me parece adecuada. Y también celebrar la idea de una teoría general de los tejuinos, ¿no? Entonces creo que estaría bien el asunto. Quisiera preguntarle a Enrique sobre una duda que me surge ahora que escucho la presentación y que además ha sido una duda recurrente en los últimos tiempos en mi cabeza, que tiene que ver con algo que voy a llamar como la pulsión fascista del comunitarismo. Porque ahora parece ser que cuando hablamos de la crítica al capitalismo, históricamente pues habría sido una crítica de izquierdas, pero cada vez conforme van avanzando, los tiempos, pues también hay una crítica de derechas. Y también pienso incluso hay antecedentes, ¿no? Como el sinarquismo, ¿no? Que era un movimiento de derechas, pero que promovían la economía solidaria. En este sentido, pienso que hay una tensión, porque todas estas críticas y todas estas alternativas y la construcción de una economía distinta, pues también genera otro tipo de situaciones, porque las comunidades pequeñas pues también generan sistemas policiales, ¿no? Es decir, y también generan formas de distancias y también generan señalamientos y morales y entonces creo que hay una tensión, ¿no? Que me gustaría que a lo mejor nos pudieras compartir si la has pensado, ¿no? Y cómo salir de ello, ¿no? Porque creo que estamos en la disputa de un discurso
pero también de prácticas y de ideas. Y entonces no necesariamente me parece que si hablamos de la economía solidaria, no necesariamente estamos hablando todo el tiempo de los proyectos emancipatorios que estamos todo el mundo aquí asumiendo, pero no creo que eso sea necesario. Entonces me gustaría un comentario sobre ese tema y sobre el tejuino. Gracias. Al- Gracias. Igual felicitarte por el libro. Y obviamente sí hay muchas prácticas en México, en Jalisco. Mi interés es preguntarte cómo trabajar porque sabemos que el Estado, ¿no? Al final, en estas relaciones, estructuras de poder, vienen de este proceso genocida, ¿no? Y de unas fases de capitalismo que entró con este proceso. Y al final el Estado se integra de estos grupos hegemónicos que continúan perpetuando y reproduciendo este sistema, ¿no? Entonces, obviamente, al articular iniciativas de ley en un marco de un sistema que sigue reproduciendo este sistema de poder para no caer o no dejarse perpetuarse en el poder. Y también, bueno, hay que vincularlo, siendo muy crítica, a la estructura de los partidos políticos, ¿no? Porque creo que también es relevante que son los que llegan al Estado y al poder. Entonces, un poco el cuestionamiento aquí es cómo podemos ir, porque sé que es un sistema monstruoso, ¿no? Que para ir integrando nuevas estructuras significa como ir también luchando adentro del sistema para que otras alternativas sean posibles, independientemente del tipo de tipología, porque al final de cuentas estamos en un sistema capitalista y si estas economías trabajan en este sistema, o sea, aunque transformes el interior y las estructuras, ¿no? de estas formas económicas, el trueque, ¿no? El cambio de mercancías, otro tipo de mecanismos, el cuidar la naturaleza, el cuidar la tierra, el no destruirla, porque pues al final de cuentas es cuando destruimos la naturaleza, destruimos la vida, y la vida también somos los seres humanos bueno, en fin, un poco para reducir y concretamente es eso, cómo podemos ir amplificando algunas estructuras que vean alternativas posibles que se generen desde el propio Estado para ir amplificando, no quiero decir que con esto matemos al sistema capitalista, pero cuando se va ampliando va reduciendo y va amplificando otro tipo de economías alternativas y de relaciones y de valores sociales, obviamente, que son diferentes al individualismo, al egoísmo, a la ganancia, etcétera, etcétera. Gracias. Perdón, sí, es que fallas técnicas. Pues adelante, Elsa, Lalo, sobre los 3 comentarios, preguntas. Muchísimas gracias por sus reflexiones y comentarios que son muy provocativos, ¿no? Provocan mucho. Y creo que de eso se trata estos espacios, de seguir provocándonos. Lo primero que tendría que decir es una cuestión metodológica, que efectivamente cuando menciono que visitamos todas las regiones económico-administrativas, no estoy diciendo ni mucho menos que visitamos todas las iniciativas, ¿no? Visitamos todo el Estado, pero no todas las iniciativas porque eso seguiría escribiendo, ¿no? O sea, es muchísimo. Entonces, le tomo la palabra de irla a visitar, eso sí, muchísimas gracias. Sí, porque lo que hicimos fue una toma muestral, tomamos una muestra y visitamos de las 1,700 iniciativas que encontramos, hicimos unas búsquedas, unos acercamientos y luego visitamos las que nos proporcionaron mayor diversidad geográfica y relacionado a la economía, ¿no? Pero pues muchísimas gracias por la invitación y sí, vamos a ir. Y yo hice un comentario que yo lo quería
ligar con lo que decía Conrado, porque usted dijo, ¿me recuerda su nombre? Ángeles, señor Ángel, usted dijo, el capitalismo está muriendo. La sentencia de muerte del capitalismo lleva alrededor de más de 150 años, ¿no? Y no muere. Y yo no me atrevería a decir que hoy debemos de sentenciarla, porque también lo que los estudios nos dictan es de que al contrario, está mutando y no necesariamente está acabando. Está tan mutando que efectivamente estamos viendo unos cambios que, como Conrado señaló, hay una pulsión fascista, que es una cara distinta del capitalismo. Y que es muy grave esta pulsión fascista porque está efectivamente asumiendo cosas que históricamente habían sido de las izquierdas, tales como el cooperativismo. Y hoy en día, si uno se mete al sinarquismo, que si alguien no sabe qué es el sinarquismo, es como la versión fascista mexicana, abiertamente en la primera línea de su página web dice: nosotros apoyamos la economía social y el cooperativismo. Entonces, por tanto, el cooperativismo no es per se un instrumento de transformación social, sino que es un dispositivo que puede servir a, y eso involucra una decisión política del grupo que está usando ese dispositivo. En la investigación le llamamos que existe un cooperativismo capitalista. Per se, de nuevo, no es un instrumento de transformación, e incluso hay un cooperativismo de derecha, ¿no? Cuando visitamos, por ejemplo, ciertas cooperativas de los Altos de Jalisco, eran cooperativas conservadoras, patriarcales, y efectivamente no estaban buscando una transformación del sistema. Al contrario, si existen las cooperativas ahí es porque sustentan un sistema conservador en los Altos de Jalisco. Entonces necesitamos hablar también de eso, porque efectivamente el capitalismo no está muriendo, y más bien, ¿qué vamos a hacer frente a una mutación que se ve cada vez más agresiva? Y creo que ahí está la pregunta, ¿no? Es muy agresivo lo que está pasando, el ultraconservadurismo se está fortaleciendo, las juventudes se están haciendo más violentas, y tenemos que organizarnos, porque creo que será una decisión en términos de cómo va a ser el futuro, ¿no? Como que voy a ir tratando de cerrar. Tenemos como dos caminos, como haciéndolo sintético: caminar hacia un neoesclavismo o transformar radicalmente la sociedad. Y yo creo que ahí sí tiene que ser una discusión colectiva, y tiene que ser una discusión desde los afectos, y tiene que ser una discusión políticamente con temas claros. Porque si asumimos que todos quieren lo mismo, pues en realidad lo que está avanzando es el fascismo, ¿no? Y en ese sentido, pues ese es un pequeño aporte para decir, bueno, la teoría tiene que ser transformadora, si seguimos con los mismos marcos teóricos, pues ya sabemos el resultado. Entonces, no está todo resuelto en el libro, obviamente, pero al menos se dan algunos destellos que busco colocar para decir, gente, los monstruos están aquí, ¿no? Esto que decías como el sistema es monstruoso, ¿no? Es como veamos los monstruos desde otro lado y busquemos enfrentarlos. Con otro tipo de monstruos puede ser, porque luego las disidencias, luego lo que parece raro también le han llamado monstruoso, pero son monstruos que buscan colocar la dignidad en el centro, y entonces tal vez valdría hacer otro sistema monstruoso, pero que sea transformador en el sentido de dignidad y de justicia y de equidad para todas y todos, ¿no? Y tal vez no sea uno, sean varios. Yo con eso cerraría. Una profesora muy querida un día nos dijo: ¿ustedes creen que vamos a superar el sistema capitalista que es con estas características con un sistema mejor? Eso es falso. O sea, no es que vamos a crear un sistema mejor. Serán muchos sistemas, ¿no? Porque históricamente hemos sido diversos. Entonces tal vez no debemos de apostarle a lo descomunal, a lo grande, a lo mundial, sino a una serie de fragmentaciones diversas que realmente procuren el bienestar de las personas. Podría decir algo así. Sí. Adelante, Ilse, si quieres compartirnos tus apuntes.
Bueno, creo que me parece que Eduardo tiene muchísimo más bagaje y una reflexión además muy asentada en la práctica que me parece que es lo que tendríamos que rescatar por acá. Pero algo que me gustaría colocar sobre la mesa es esta importancia que tiene para gestar estos futuros. Si estamos hablando de que existe esta hidra de 1000 cabezas capitalista, la importancia de generar estas alianzas estratégicas que nos permitan amplificar las opciones y llegar más lejos, ¿no? Este es como un poco como una de las preguntas que tenía para Eduardo, y es que de repente cuando buscamos esta claridad teórica a veces podemos caer en ciertos antagonismos. Y aquí la claridad nos ayuda para poder iluminar a dónde sí queremos ir y distinguir cuáles son esas zonas que no queremos, qué es lo que se está ocultando, qué es lo que se está reproduciendo sin que nos demos cuenta de ello. Pero también hay un riesgo que es el de caer como en estas posiciones como de jueces y decir que sí, que no, como con absolutismo. Entonces, como más bien como el desafío que yo veo es cómo podemos ser más, cómo podemos mantener una actitud que sin renunciar a la claridad y al debate nos permita también sumar voluntades y reconocernos en las diversidades, ¿no? Ese es como un reto que yo veo, y es lo que me parece muy valioso también de poder encontrar estos esfuerzos en este espacio legislativo y pensar qué es lo que también se puede hacer desde estos centros de poder, sin que eso implique caer como en una visión como de inocencia, ¿no? O sea, también conocer los riesgos, pero también visualizar las potencialidades. Y entonces me pregunto yo cómo acompañamos y cómo acogemos y cómo fortalecemos estas iniciativas, estos esfuerzos, estas estrategias que habrá que decir que van contracorriente y que además muchos persisten en medio de un clima de violencia social, de violencia económica, de violencia estructural terrible. Entonces, ¿cómo nos fortalecemos ahí también en esa diversidad y en esa sumar, ¿no? Es como un poco donde yo veo los desafíos y también las invitaciones. Muchas gracias, Elsa. Muchas gracias al doctor Eduardo Aguilar. Con esto, y si no hubiere alguna participación extra, pues vamos dando fin a nuestro panel en esta presentación del libro sobre una teoría general de la economía solidaria. Les agradecemos muchísimo su presencia. Nuevamente agradecerle a las personas trabajadoras del Congreso, de Limpieza, de Seguridad, de Servicios Parlamentarios y del canal Parlamento, que hacen posible esta transmisión y que hacen posible que estemos el día de hoy compartiendo este espacio con todas y todos ustedes, quienes nos miran a través de internet y quienes están presencialmente. Les agradezco de nuevo. Muchísimas gracias, profesora Elsa. Muchísimas gracias, doctor Eduardo. Ahorita antes de que se nos vaya, ¿dónde podemos conseguir el libro? ¿Cómo le podemos hacer? ¿Se va a socializar o no se va a socializar? Sí, el libro es de libre distribución, es un libro digital, está en redes, ponen el título y la idea siempre fue esa, ¿no? Pues no, en contra de la sacralidad del libro, a favor de la libre distribución, lo pueden imprimir y entonces sí está socializado. Entonces, sí. Perfecto, pues quien tenga impresora lo va a leer y quien no lo va a leer en su celular. Entonces, aprovecho este espacio para hacerles el comercial. El día de mañana, a las 11 de la mañana, la bancada de Futuro, integrada por la diputada Mariana Casillas y la diputada Tonantzin Cárdenas, vamos a estar presentando una iniciativa relativa a los temas del día de hoy, específicamente sobre el cooperativismo, también involucrando la teoría de la economía solidaria y la economía social. Va a acompañarnos el doctor Aguilar también, entonces están todos y todas invitados en el patio central a las 11 de la mañana. Mi nombre es Alejandro Novia, les agradezco muchísimo el espacio y el tiempo. Seguimos construyendo otra economía posible y de la mano de todas y todos ustedes va a ser así. Estamos seguras y seguros. Muchas gracias, que tengan un excelente día.